marido se rió de su esposa en una cena, pero cuando ella habló, todos quedaron en shock. La lluvia golpeaba suavemente contra los enormes ventanales del restaurante El Palacio, uno de los establecimientos más exclusivos de Polanco, en la Ciudad de México. Carmen Herrera se acomodó el vestido negro de seda que había elegido cuidadosamente para esta noche tan especial. Sus manos, delicadas pero firmes, temblaron ligeramente mientras se aplicaba el último toque de labial en el espejo del baño de damas. A los 45 años, Carmen conservaba una elegancia natural que había cultivado durante 2 décadas de matrimonio con Roberto Herrera, uno de los constructores más exitosos de la capital mexicana. Esta noche todo debe ser perfecto, se susurró a sí misma, observando su reflejo. Sus ojos color miel, enmarcados por pestañas largas y naturales, mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación que ella misma no lograba descifrar completamente. El sonido de su celular la sacó de sus pensamientos. «Carmen, ¿dónde estás? Ya llegaron los invitados», le escribía Roberto desde la mesa principal. Guardó el teléfono en su bolso de piel italiana y caminó por el pasillo alfombrado del restaurante. El aroma a comida gourmet y el murmullo de conversaciones elegantes llenaban el ambiente. Al llegar al salón privado que Roberto había reservado, pudo ver la mesa redonda perfectamente decorada con flores blancas y velas que creaban una atmósfera íntima y sofisticada. «Ahí está mi hermosa esposa», exclamó Roberto levantándose de su silla, con una sonrisa amplia que exhibía sus dientes perfectamente blancos. Vestía un traje italiano gris oscuro que realzaba su complexión atlética, resultado de años dedicándose al tenis en el club más exclusivo de las Lomas. A sus 50 años, Roberto mantenía el carisma y la seguridad que lo habían convertido en uno de los empresarios más respetados del sector construcción en México. Carmen sonrió y se acercó a la mesa donde ya estaban sentados los invitados. Reconoció inmediatamente a don Arturo Mendoza, el socio principal de Roberto y patriarca de una de las familias más influyentes en el ramo inmobiliario. Su esposa, Esperanza, una mujer de 60 años con joyas que probablemente costaban más que el carro de muchas familias mexicanas, la saludó con 2 besos al aire, como dictaba el protocolo de su círculo social. «Carmen, querida, te ves radiante», comentó Esperanza con voz melodiosa pero calculada. «Ese vestido te queda divino. ¿Es de algún diseñador mexicano?» «Gracias, Esperanza». «Sí, es de una boutique local en Roma Norte», respondió Carmen tomando asiento junto a Roberto. La verdad era que había tardado 3 horas en decidir qué ponerse, cambiándose 4 veces hasta encontrar el atuendo que proyectara exactamente la imagen que necesitaba esta noche. También estaba presente el ingeniero Miguel Salinas, el arquitecto estrella del despacho de Roberto, acompañado de su novia Sofía, una modelo 20 años menor que él. Carmen había observado durante años cómo Roberto admiraba el éxito de Miguel con mujeres jóvenes, como si eso fuera un logro profesional más. «Roberto nos estaba contando sobre el nuevo proyecto en Santa Fe», comentó don Arturo mientras el mesero servía champán francés en copas de cristal. «Parece que será la construcción más ambiciosa de este año». Los ojos de Roberto se iluminaron. Este era su elemento: hablar de negocios, de proyectos millonarios, de su visión empresarial. «Así es, don Arturo. Vamos a construir un complejo de oficinas y departamentos de lujo que revolucionará esa zona. Estamos hablando de una inversión de más de 500 millones de pesos». Carmen escuchaba en silencio, como había aprendido a hacer durante años. Conocía perfectamente ese proyecto. Había visto los planos en el estudio de Roberto. Había escuchado sus llamadas telefónicas nocturnas. Había presenciado las reuniones en su casa. Sabía cada detalle técnico, cada obstáculo legal, cada oportunidad de mejora. Pero su papel en esta cena siempre había sido el mismo: sonreír, asentir y hacer que Roberto luciera como el genio empresarial que todos creían que era. «La verdad es que Roberto tiene una visión increíble para los negocios», añadió Esperanza, levantando su copa. «Nosotras las esposas tenemos mucha suerte de tener hombres tan exitosos». «Totalmente de acuerdo», respondió Sofía con entusiasmo juvenil. «Miguel siempre me dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer que lo apoya».
Carmen sintió cómo esas palabras resonaban en su interior con una mezcla de ironía y frustración que había estado acumulándose durante años. Tomó un sorbo de champán y observó las caras de satisfacción de todos los presentes. Esta era la narrativa que todos habían aceptado, los hombres como proveedores y visionarios, las mujeres como compañeras decorativas y apoyo emocional. Brindemos por el éxito de Roberto, propuso don Arturo alzando su copa, y por la belleza de Carmen, que siempre lo acompaña con tanta elegancia. Todos levantaron sus copas. Carmen sonrió y participó del brindis, pero algo en su interior se agitaba como las aguas del lago de Xochimilco en una tarde tormentosa. Había algo profundamente incómodo en ser reducida constantemente a su apariencia física, como si sus 20 años de matrimonio y su vida entera se resumieran en ser la hermosa esposa de Roberto. El mesero llegó con el primer platillo, una ensalada de arúgula con pera y queso de cabra, decorada artísticamente. La conversación continuó girando en torno a los negocios de Roberto y las anécdotas del club de golf. Carmen participaba cuando era necesario, siempre con respuestas breves y sonrisas ensayadas. ¿Y tú qué opinas, Carmen?, le preguntó Miguel de repente, sacándola de sus pensamientos. ¿Crees que el mercado inmobiliario seguirá creciendo en esa zona? Carmen levantó la vista, sorprendida de que alguien le dirigiera una pregunta sobre negocios. Sintió las miradas de todos posándose sobre ella. Roberto, en particular, tenía una expresión divertida, como si esperara que dijera algo adorablemente ingenuo. Bueno, comenzó Carmen, pero Roberto la interrumpió con una carcajada. Miguel, no le hagas preguntas tan complicadas a mi esposa, dijo Roberto con tono condescendiente, guiñando un ojo a los demás hombres de la mesa. Carmen se encarga de cosas más importantes, como que nuestra casa esté perfecta y que yo tenga la camisa bien planchada. Los negocios son cosa de hombres, ¿verdad, amor? Una risa incómoda se extendió por la mesa. Carmen sintió como el calor subía por su cuello, pero mantuvo la compostura. Esta no era la primera vez que Roberto la humillaba públicamente de esta manera, pero esta noche algo era diferente. Había una energía en el aire, una tensión que ella misma había creado y que aún no se atrevía a liberar completamente. Roberto tiene razón, añadió don Arturo con una sonrisa paternal. Las mujeres tienen su propio ámbito de experticia. Mi esperanza, por ejemplo, es la mejor organizando eventos benéficos. Cada una tiene su lugar. Carmen asintió con una sonrisa forzada y tomó otro sorbo de champaña. Pero por dentro, una voz que había estado susurrando durante años comenzaba a gritar. Esa voz le recordaba las noches que había pasado despierta, no solo esperando a que Roberto regresara de sus reuniones de negocios, sino estudiando, aprendiendo, preparándose para algo que ni siquiera ella misma había sabido definir hasta hace poco. El segundo platillo llegó, medallones de res con salsa de vino tinto y puré de camote. La conversación se dividió en pequeños grupos. Roberto y don Arturo discutían sobre las regulaciones gubernamentales, mientras que Esperanza y Sofía hablaban sobre la nueva temporada de una serie de televisión estadounidense. Carmen aprovechó la distracción para observar a cada persona en la mesa. Don Arturo, con su aire de patriarca incuestionable, acostumbrado a que sus palabras fueran ley. Esperanza, elegante y sumisa, representando el ideal de esposa de alta sociedad que nunca cuestionaba el orden establecido. Miguel, joven y ambicioso, viendo en Roberto un modelo a seguir. Sofía, hermosa y aparentemente sin preocupaciones más allá de su próxima sesión de fotos. Y Roberto, su Roberto, el hombre que había conocido en la universidad, cuando ambos estudiaban en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El joven apasionado que hablaba de cambiar el skyline de la Ciudad de México, de crear espacios que mejoraran la vida de las personas. El hombre del que se había enamorado perdidamente y con quien había soñado construir no solo una familia, sino un futuro profesional conjunto. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo Roberto había dejado de verla como su compañera intelectual para convertirla en un accesorio de su éxito? ¿Cuándo había aceptado ella ese rol sin siquiera darse cuenta? «Carmen, ¿estás bien?», le preguntó Sofía con genuina preocupación.
Te ves un poco pensativa. Todos los ojos se volvieron hacia ella nuevamente. Carmen se dio cuenta de que había estado perdida en sus pensamientos durante varios minutos, jugando distraídamente con su anillo de matrimonio, un solitario de 2 quilates, que Roberto le había regalado en su 10º aniversario. Estoy perfectamente, respondió Carmen con una sonrisa. Solo estaba reflexionando sobre algunas cosas. ¿Reflexionando sobre qué?, preguntó Roberto con tono burlón. ¿Sobre si el color de las cortinas de la sala combina con los cojines? Otra ronda de risas incómodas. Esta vez, Carmen sintió algo diferente en su pecho. No era la resignación habitual, ni la vergüenza silenciosa. Era algo más poderoso, más peligroso. Era la sensación de que había llegado el momento de que las cosas cambiaran para siempre. El mesero retiró los platos del segundo tiempo y anunció que el postre llegaría en unos minutos. Roberto aprovechó la pausa para ponerse de pie y hacer un anuncio. Amigos, los he reunido esta noche no solo para disfrutar de una excelente cena, sino para compartir con ustedes una noticia muy especial, comenzó Roberto, con la seguridad de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Como saben, nuestra empresa ha crecido exponencialmente en los últimos años, y hoy puedo anunciarles oficialmente que hemos sido seleccionados para desarrollar el proyecto inmobiliario más importante de la década en la zona de Santa Fe. Los aplausos llenaron el salón privado. Don Arturo se levantó para abrazar a Roberto, mientras que las mujeres de la mesa expresaban su admiración con palabras de felicitación. Esto significa, continuó Roberto, claramente disfrutando del momento, que nuestra empresa se posicionará como la número 1 en desarrollo de proyectos de lujo en la Ciudad de México. Estamos hablando de un contrato de más de 1,000 millones de pesos a lo largo de 5 años. Carmen escuchaba las cifras y los detalles técnicos que Roberto compartía con orgullo. Conocía ese proyecto mejor que nadie, porque había sido ella quien, durante las últimas 6 semanas, había trabajado en silencio para resolver los problemas de permisos municipales que tenían estancada la propuesta. Había sido ella quien había encontrado la solución legal que hizo posible que la empresa de Roberto fuera seleccionada por encima de competidores más grandes y establecidos. Pero, por supuesto, nadie en esa mesa lo sabía. Ni siquiera Roberto sabía exactamente cómo se habían resuelto esos pequeños inconvenientes burocráticos que habían amenazado con echar abajo todo el proyecto. Roberto, eres realmente admirable, comentó Miguel con sincera admiración. ¿Cómo lograste superar todos los obstáculos legales? Sabía que había problemas serios con los permisos. Roberto sonrió con la confianza de alguien que cree genuinamente en su propia versión de los hechos. Bueno, cuando uno tiene experiencia y las conexiones correctas, siempre encuentra la manera de resolver las cosas. Es cuestión de persistencia y, digamos, saber cómo manejar la burocracia mexicana. Carmen sintió una punzada en el estómago. No era solo la mentira lo que la molestaba, sino la facilidad con la que Roberto se atribuía un mérito que no le correspondía. Durante años había normalizado este comportamiento, diciéndose a sí misma que era parte del apoyo que una esposa debía brindar a su marido. Pero esta noche, algo había cambiado en su perspectiva. Brindemos nuevamente, propuso don Arturo, por Roberto Herrera, el hombre que está redefiniendo el futuro urbano de nuestra ciudad. Carmen levantó su copa mecánicamente, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Estaba recordando las noches que había pasado en su pequeño estudio secreto, el espacio que había acondicionado en el sótano de su casa sin que Roberto lo supiera. Allí tenía sus libros de arquitectura y urbanismo, sus planos, sus proyectos personales que había desarrollado en silencio durante los últimos 3 años. Estaba pensando en las reuniones que había tenido en cafeterías discretas con funcionarios municipales, usando su nombre de soltera y presentándose como consultora independiente. En las horas que había invertido estudiando cada detalle de las regulaciones urbanas, encontrando vacíos legales y oportunidades que los abogados de Roberto habían pasado por alto. Estaba recordando la satisfacción que había sentido cuando finalmente encontró la solución, una cláusula en el reglamento de construcción que permitía reclasificar el terreno de Santa Fe bajo ciertas condiciones específicas. Una solución tan elegante y efectiva
que había desbloqueado inmediatamente todo el proyecto. Y estaba pensando en la llamada telefónica que había hecho esa misma mañana. Una llamada que cambiaría todo para siempre. «Carmen, ¿no vas a brindar por el éxito de tu esposo?», le preguntó Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen se dio cuenta de que todos la estaban mirando nuevamente. Había estado tan perdida en sus pensamientos que no había participado en el brindis. Levantó su copa lentamente, observando cómo las burbujas del champán subían hacia la superficie como pequeñas esferas de libertad, buscando escapar. «Por supuesto», dijo Carmen con voz serena. «Brindo por el éxito y por las sorpresas que nos depara el futuro». Algo en su tono hizo que Roberto la mirara con curiosidad. Pero el momento pasó rápidamente cuando llegó el postre. Un elaborado tiramisú acompañado de fresas con chocolate. La conversación retomó su curso normal, con Roberto compartiendo anécdotas sobre las negociaciones y los desafíos superados. Carmen comió su postre en silencio, saboreando cada bocado como si fuera el último de una era que estaba a punto de terminar. El sabor dulce del mascarpone se mezclaba con la anticipación nerviosa de lo que estaba por venir. Había ensayado este momento durante semanas, pero ahora que se acercaba, sentía cómo la adrenalina corría por sus venas. Su teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de texto que había estado esperando toda la noche. Leyó las palabras en la pantalla y sintió cómo una sonrisa genuina se dibujaba en sus labios por primera vez en toda la velada. Confirmado. Mañana a las 10 a.m. Felicidades, Arc, Herrera. Carmen guardó el teléfono y miró alrededor de la mesa. Roberto estaba en su elemento, gesticulando con pasión mientras describía sus planes de expansión. Don Arturo asentía con aprobación paternal. Las mujeres escuchaban con admiración fingida o real. Era la escena perfecta de poder masculino y éxito empresarial en el México contemporáneo. Pero dentro de menos de 12 horas, esa imagen perfecta se haría pedazos. «Bueno, creo que es hora de irnos», anunció don Arturo consultando su reloj Rolex. «Ha sido una velada extraordinaria, Roberto. Estoy muy orgulloso de ser tu socio». Los invitados comenzaron a levantarse, intercambiando las cortesías de despedida típicas de su círculo social. Besos al aire, palmadas en la espalda, promesas de futuras reuniones. Carmen participó del ritual con la elegancia que había perfeccionado durante 2 décadas, pero su mente estaba completamente enfocada en el día siguiente. Cuando finalmente salieron del restaurante, la lluvia había cesado, y el aire nocturno de la Ciudad de México tenía esa frescura característica que sigue a una tormenta. Roberto y Carmen subieron a su Mercedes-Benz negro, el mismo auto que Roberto había comprado para celebrar su primer gran contrato, 5 años atrás. «¿Qué te pareció la cena?», preguntó Roberto mientras encendía el motor. Su voz tenía esa satisfacción post-triunfo que Carmen conocía bien. «Estuvo reveladora», respondió Carmen mirando por la ventana las luces de Polanco que se difuminaban en la distancia. Roberto se rió. «¿Reveladora? ¿Qué quieres decir con eso?». Carmen se volvió para mirarlo. Su perfil se veía iluminado por las luces del tablero, y por un momento recordó al joven estudiante de arquitectura del que se había enamorado. Ese Roberto tenía sueños, pasión por crear, respeto por sus ideas. Este Roberto había olvidado que alguna vez fueron socios en todo. «Nada importante», dijo finalmente. «Solo que a veces las noches como esta me hacen reflexionar sobre el futuro». «¿El futuro?». Roberto la miró de reojo mientras manejaba por Reforma. «¿A qué te refieres?». «Nuestro futuro nunca ha estado tan claro y brillante como ahora. Con este contrato podremos comprarnos esa casa en Valle de Bravo que tanto querías». Carmen sonrió tristemente. Roberto creía que conocía sus deseos, pero hacía años que había dejado de preguntar qué quería realmente. La casa en Valle de Bravo era su sueño, no el de ella. Ella soñaba con cosas muy diferentes. «Sí, supongo que tienes razón», respondió, decidiendo guardar silencio hasta el momento apropiado. El resto del trayecto transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Roberto probablemente planeando su próxima movida empresarial, calculando ganancias y expansiones. Carmen repasando mentalmente cada detalle de lo que iba a suceder al día siguiente.
Cuando llegaron a su casa en Las Lomas, una residencia de estilo contemporáneo que Roberto había diseñado él mismo, como muestra de su talento arquitectónico, Carmen se dirigió directamente a su habitación. Se quitó el vestido negro, se desmaquilló cuidadosamente y se puso su pijama de seda favorita. Antes de acostarse, bajó al sótano. Su estudio secreto estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Planos extendidos sobre la mesa de dibujo, libros abiertos en páginas específicas, una computadora portátil con múltiples pestañas abiertas en sitios web de construcción y desarrollo urbano. En la pared había un mapa de la Ciudad de México con varios puntos marcados en diferentes colores. Cada punto representaba un proyecto potencial, una oportunidad de negocio que había identificado durante sus investigaciones nocturnas. En el centro del mapa, resaltado con un círculo rojo, estaba la zona de Santa Fe. Carmen se sentó en su silla de escritorio y abrió un folder Manila que contenía los documentos más importantes de su vida. Contratos, permisos, certificaciones, estados financieros. Toda la evidencia de 3 años de trabajo secreto, de preparación silenciosa, de construcción de una identidad profesional que había mantenido completamente separada de su vida como la esposa de Roberto Herrera. Tomó una fotografía que estaba dentro del folder. Era una imagen del terreno en Santa Fe, pero tomada desde un ángulo que Roberto nunca había visto. Un ángulo que revelaba posibilidades que su empresa había pasado por alto, oportunidades de desarrollo que podrían multiplicar por 3 el valor del proyecto. Guardó todo de vuelta en el folder y apagó las luces del estudio. Mañana, ese espacio secreto ya no sería necesario. Mañana, saldría de las sombras para siempre. Cuando subió a su habitación, Roberto ya estaba dormido, roncando suavemente con la satisfacción de un hombre que cree tener el mundo bajo control. Carmen se acostó junto a él, pero no cerró los ojos. Se quedó despierta mirando el techo, pensando en el momento exacto en que su vida se había bifurcado en 2, la Carmen que todos conocían y la Carmen que estaba a punto de revelarse. A las 3:30 am finalmente se quedó dormida. Su último pensamiento consciente fue la imagen de la cara de Roberto cuando descubriera la verdad. No sería crueldad de su parte, sería justicia. Después de 20 años de ser invisible, estaba lista para ser vista. Y mañana, todos la verían tal como realmente era. El despertador sonó a las 6:30 am, pero Carmen ya llevaba 15 minutos despierta. Había pasado la noche en un estado de duermevela, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado que no tenía que ver con nerviosismo, sino con una anticipación que la llenaba de energía. Este era el día que había estado esperando durante 3 años. Se levantó silenciosamente para no despertar a Roberto, quien seguía profundamente dormido después de la celebración de la noche anterior. En el baño, mientras se duchaba con agua tibia, Carmen repasó mentalmente cada detalle de lo que iba a suceder en las próximas horas. No había margen para errores. Todo tenía que desarrollarse exactamente como lo había planeado. Eligió su ropa con el mismo cuidado que había puesto en el vestido de la noche anterior, pero esta vez con un propósito completamente diferente. Se decidió por un traje sastre color azul marino de corte impecable, zapatos de tacón medio, que le daban autoridad sin sacrificar comodidad, y accesorios mínimos pero elegantes. Quería proyectar profesionalismo, seriedad y competencia. Quería que la tomaran en serio desde el primer momento. Cuando bajó a la cocina, Roberto ya estaba desayunando mientras revisaba su teléfono. Vestía uno de sus trajes favoritos y tenía esa expresión de satisfacción que había conservado desde la cena. Carmen preparó café para ambos, manteniendo la rutina matutina que habían establecido durante años. «Buenos días, mi amor», dijo Roberto sin levantar la vista de la pantalla. «¿Dormiste bien? Yo estuve despierto hasta tarde pensando en todos los detalles del proyecto de Santa Fe. Tengo que ir temprano a la oficina para revisar los últimos documentos con Miguel». «Dormí perfectamente», respondió Carmen, sirviéndose café en su taza favorita, una pieza de cerámica artesanal que había comprado en un viaje a Puebla hace 5 años. «¿A qué hora tienes la primera junta?» «A las 9. Don Arturo quiere revisar todos los contratos antes de la firma oficial del viernes».
Roberto finalmente levantó la vista y la miró. Oye, te ves muy elegante para un martes normal. ¿Tienes algo especial planeado? Carmen sintió un escalofrío de emoción mezclada con nerviosismo. Sí, tengo una cita importante a las 10, con un cliente potencial. Roberto se rió entre dientes. ¿Un cliente potencial para qué? Para mi trabajo, respondió Carmen simplemente tomando un sorbo de café. La sonrisa de Roberto se amplió, como si Carmen hubiera hecho un chiste especialmente gracioso. Amor, ya hablamos de esto. No necesitas trabajar. Mi empresa nos da más que suficiente para vivir cómodamente. Además, ¿qué tipo de trabajo podrías hacer? No tienes experiencia profesional en nada. Carmen sintió esas palabras como pequeñas dagas, pero su expresión permaneció serena. Durante años, Roberto había repetido esa misma frase cada vez que ella mencionaba la posibilidad de retomar su carrera profesional. No tienes experiencia en nada. Como si los 20 años que había dedicado a apoyar su carrera, a entender su negocio, a educarse en silencio, no contaran para nada. Tal vez sea hora de que eso cambie, dijo Carmen, manteniendo un tono casual. Roberto dejó de revisar su teléfono y la miró con una expresión entre divertida e irritada. Carmen, por favor, no empecemos con esas fantasías otra vez. Ayer fue una noche perfecta. No la arruines con estas ideas raras. ¿Ideas raras? Sí, estas ideas de que necesitas realizarte profesionalmente, o lo que sea que leíste en esas revistas feministas. Roberto se levantó y caminó hacia ella. Eres la esposa de uno de los empresarios más exitosos de México. Tu trabajo es ser mi compañera, apoyarme, mantener nuestra casa perfecta. Es un trabajo importantísimo. Carmen asintió lentamente. Tienes razón, Roberto. Es un trabajo muy importante. Y creo que lo he hecho muy bien durante 20 años. Exactamente. Roberto le dio un beso en la frente, como si fuera una niña que finalmente había entendido una lección. Eres la mejor esposa que un hombre podría pedir. No necesitas nada más. Carmen sonrió. No, supongo que no necesito nada más. Roberto tomó su portafolio y se dirigió hacia la puerta. Perfecto. Te veo en la noche, mi amor. Probablemente llegue tarde porque después de la junta tengo que cenar con unos inversionistas japoneses. Pero mañana podemos celebrar como se debe. Está bien. Que tengas un buen día, respondió Carmen desde la cocina. Tú también, amor. Y por favor, olvídate de esas tonterías del trabajo. Tienes todo lo que una mujer puede desear. La puerta se cerró con un sonido que resonó por toda la casa. Carmen permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la conversación que acababa de tener. En cierta forma, Roberto le había dado el último empujón que necesitaba para estar completamente segura de su decisión. A las 8:15 a.m., Carmen subió a su BMW blanco, un regalo que Roberto le había dado en su último cumpleaños para que tuviera algo bonito para ir de compras y al salón de belleza. Mientras manejaba por las calles de Las Lomas hacia el centro de la ciudad, sintió una sensación de libertad que no había experimentado en años. El tráfico matutino de la Ciudad de México era, como siempre, un caos organizado. Carmen aprovechó los momentos de lentitud para observar la ciudad que había estudiado meticulosamente durante los últimos 3 años. Cada edificio, cada espacio urbano, cada oportunidad de desarrollo había pasado por su análisis. Conocía la ciudad como arquitecta, no solo como la esposa de un constructor. Su primera parada fue en un edificio corporativo en la Colonia Juárez, específicamente en las oficinas del despacho Mendoza, Salinas & Asociados, la firma de abogados más prestigiosa en derecho inmobiliario del país. No era casualidad que el apellido Mendoza fuera el mismo del socio de Roberto. Don Arturo había recomendado a estos abogados para manejar todos los aspectos legales del proyecto de Santa Fe. Carmen estacionó su auto y subió al piso 15. La recepcionista, una joven eficiente de unos 25 años, la recibió con profesionalismo. Buenos días, tengo cita con el licenciado Mendoza Jr. A las 8:45, dijo Carmen. Por supuesto, arquitecta Herrera, el licenciado la está esperando. Carmen notó cómo la recepcionista la había llamado arquitecta Herrera, no señora Herrera. Era un pequeño detalle, pero significativo. En este contexto,
Ella era reconocida por su propia identidad profesional, no como un apéndice de su marido. El licenciado Eduardo Mendoza Jr., hijo de don Arturo, era un hombre de 38 años que había estudiado Derecho en Harvard y había regresado a México para modernizar el despacho familiar. Carmen lo había conocido 6 meses atrás, cuando necesitaba asesoría legal para sus propios proyectos. Eduardo había sido discreto, profesional y, sobre todo, había mantenido absoluta confidencialidad sobre su identidad. Arquitecta Herrera, es un placer verla nuevamente. Eduardo se levantó de su escritorio para saludarla. Su oficina tenía ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y las paredes estaban decoradas con títulos universitarios y reconocimientos profesionales. Licenciado Mendoza, gracias por recibirme en horario tan temprano. Carmen tomó asiento en una de las cómodas sillas frente al escritorio. Para nada. Entiendo que hoy es un día muy importante para usted. Eduardo abrió una carpeta que contenía varios documentos. He revisado todos los contratos y puedo confirmarle que todo está en orden. Los permisos de construcción han sido aprobados, los estudios de impacto ambiental están completos, y la documentación financiera está impecable. Carmen sintió una oleada de satisfacción. Excelente. ¿Y la documentación que le solicité ayer? Eduardo sonrió y le entregó una carpeta manila. Aquí está todo. Copias certificadas de todos los documentos relacionados con el proyecto de Santa Fe, incluyendo las solicitudes originales de permisos, las propuestas técnicas y los estudios de factibilidad. También incluí el análisis comparativo que me pidió. Carmen abrió la carpeta y revisó rápidamente los documentos. Eran copias exactas de todo el material que Roberto y su equipo habían presentado para ganar el contrato de Santa Fe. Pero había algo más. Un análisis detallado que mostraba cómo la propuesta original había sido mejorada sustancialmente gracias a modificaciones técnicas y legales que no habían salido del despacho de Roberto. Como puede ver, continuó Eduardo, el análisis muestra claramente que las modificaciones que permitieron la aprobación del proyecto fueron realizadas por una consultora externa, una consultora que trabajó bajo el nombre profesional de Carmen Herrera Villalobos, arquitecta independiente. Carmen asintió. Había usado su nombre de soltera para todos sus trabajos de consultoría, manteniendo su identidad profesional completamente separada de su vida como esposa de Roberto. ¿Y tiene las cartas de recomendación que le solicité? Por supuesto. Eduardo le entregó varios documentos más. Cartas de recomendación de 3 funcionarios municipales, 2 firmas de ingeniería, y el director de desarrollo urbano de la delegación Miguel Hidalgo. Todos confirman la calidad excepcional de su trabajo como consultora en proyectos de desarrollo urbano. Carmen guardó todos los documentos en su portafolio. Perfecto. ¿Algo más que deba saber antes de la reunión de las 10? Eduardo se reclinó en su silla con una expresión de respeto profesional. Solo quiero decirle que, como abogado, he visto muchos casos de fraude profesional y apropiación indebida de créditos. Lo que usted va a hacer hoy no solo está justificado, sino que es necesario. Su esposo se ha estado beneficiando de su trabajo sin reconocimiento durante años. No lo hago por venganza, aclaró Carmen. Lo hago porque es hora de que tome control de mi propia carrera. Entiendo perfectamente. Y permítame decirle que como arquitecta, usted tiene un talento excepcional. Las soluciones que encontró para el proyecto de Santa Fe fueron brillantes. Cualquier firma de construcción estaría encantada de tenerla como socia. Carmen se levantó para despedirse. Gracias por todo, licenciado. Su discreción ha sido fundamental. Por supuesto. Y recuerde que si necesita representación legal en el futuro, estaremos disponibles. Cuando Carmen salió del edificio, eran las 9:20 a.m. Tenía 40 minutos para llegar a su cita más importante. Mientras manejaba hacia la zona de Santa Fe, revisó mentalmente todo lo que iba a decir. Había ensayado esta presentación durante semanas, pero ahora que el momento había llegado, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que la hacía vibrar de energía. La zona de Santa Fe había experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años, convirtiéndose en el nuevo centro financiero de la Ciudad de México. Rascacielos modernos se alzaban hacia el cielo,
Centros comerciales de lujo atraían a la clase alta, y desarrollos residenciales exclusivos cambiaban constantemente el paisaje urbano. Carmen llegó al edificio corporativo donde tendría su reunión. Era una torre de cristal de 30 pisos que albergaba las oficinas de Desarrollo Urbano Internacional, una de las empresas de construcción más grandes de América Latina. La misma empresa que había competido contra Roberto por el contrato de Santa Fe y había perdido por un margen muy estrecho. En el lobby, Carmen se identificó con la recepcionista. Carmen Herrera Villalobos, tengo cita con el ingeniero Martínez a las 10. Por supuesto, arquitecta Herrera. El ingeniero la está esperando en el piso 25. Carmen subió en el elevador, observando su reflejo en las puertas de acero pulido. Se veía profesional, segura, competente. Ya no era la esposa decorativa de Roberto Herrera, era la arquitecta Carmen Herrera Villalobos, consultora independiente especializada en desarrollo urbano. El ingeniero Carlos Martínez era el director de nuevos proyectos de DUI, un hombre de 50 años, con experiencia internacional y reputación impecable en el sector. Carmen lo había contactado 3 semanas atrás, presentándose como una consultora independiente con información valiosa sobre oportunidades de desarrollo en Santa Fe. Arquitecta Herrera, qué gusto conocerla finalmente en persona. El ingeniero Martínez la recibió en una sala de juntas con vista panorámica de la ciudad. Sus propuestas por correo electrónico fueron realmente impresionantes. Gracias, ingeniero. Estoy muy emocionada de poder presentarle mi propuesta completa. Carmen abrió su portafolio y comenzó a sacar documentos, planos y estudios. Como le mencioné en nuestros intercambios previos, comenzó Carmen, he identificado una oportunidad excepcional en la zona de Santa Fe que podría generar beneficios muy superiores al proyecto que actualmente está siendo desarrollado por Herrera Construcciones. El ingeniero Martínez se inclinó hacia adelante con interés. Me tiene muy intrigado. Como sabe, perdimos ese contrato por muy poco margen. Carmen extendió un plano detallado sobre la mesa. Lo que voy a mostrarle es un análisis exhaustivo del terreno y las regulaciones que revela posibilidades que la propuesta ganadora no contempló. Durante los siguientes 30 minutos, Carmen desplegó toda su experiencia y conocimiento. Mostró cómo el terreno de Santa Fe podía ser desarrollado de manera más eficiente, cómo ciertas regulaciones permitían construcciones de mayor altura, cómo el diseño urbano podía optimizarse para incluir espacios comerciales adicionales que multiplicarían la rentabilidad del proyecto. Como puede ver en estos estudios, explicó Carmen señalando gráficos detallados, mi propuesta podría generar un 40% más de espacio comercializable en el mismo terreno, manteniendo todos los estándares de calidad y regulaciones ambientales. El ingeniero Martínez revisaba los documentos con creciente asombro. Arquitecta Herrera, esto es extraordinario. ¿Cómo es posible que estos aspectos no fueran considerados en la propuesta ganadora? Carmen sonrió. Bueno, digamos que la propuesta ganadora se basó en un análisis incompleto de las posibilidades reales del terreno. ¿Y usted cómo obtuvo toda esta información? Este nivel de detalle requiere acceso a documentación muy específica. He trabajado como consultora independiente durante los últimos 3 años, respondió Carmen con total honestidad. Mi especialidad es encontrar oportunidades que otros pasan por alto. El ingeniero Martínez cerró los documentos y la miró directamente. Arquitecta Herrera, lo que me está mostrando es brillante, pero tengo que preguntarle, ¿por qué nos trae esta propuesta a nosotros? ¿Por qué no desarrolla este proyecto usted misma? Carmen había esperado esa pregunta, porque aunque tengo la experiencia técnica y los conocimientos necesarios, no tengo la capacidad financiera ni la infraestructura para un proyecto de esta magnitud. Lo que sí tengo es la visión y la experiencia para ser una socia valiosa. ¿Una socia? Exactamente. Le propongo una sociedad. Ustedes aportan el capital y la infraestructura. Yo aporto el conocimiento especializado y las soluciones técnicas. Compartimos las ganancias proporcionalmente. El ingeniero Martínez se reclinó en su silla, claramente impresionado. ¿Y qué pasaría con el proyecto actual de Herrera Construcciones? Carmen sintió que había llegado el momento crucial. Bueno, eso es algo que se resolverá muy pronto. Digamos que la propuesta ganadora tiene ciertas
vulnerabilidades técnicas y legales que podrían complicar su ejecución. ¿Vulnerabilidades? Carmen abrió la carpeta que le había entregado Eduardo Mendoza. Como puede ver en estos documentos, la propuesta ganadora incluyó modificaciones técnicas y soluciones legales que fueron desarrolladas por una consultora externa. Una consultora que no fue reconocida ni compensada adecuadamente por su trabajo. El ingeniero Martínez revisó los documentos con creciente comprensión. ¿Usted es esa consultora? Así es. Y tengo toda la documentación que lo comprueba. Arquitecta Herrera, ¿me está diciendo que usted desarrolló las soluciones clave que permitieron que Herrera Construcciones ganara el contrato? No solo eso. Carmen abrió otro folder. Durante los últimos 3 años he trabajado como consultora en al menos 12 proyectos de Herrera Construcciones. En todos los casos, mis aportes fueron fundamentales para el éxito de las propuestas, pero nunca fui reconocida públicamente. Carmen le mostró contratos, estudios, reportes técnicos, todos firmados con su nombre profesional, todos relacionados con proyectos que Roberto había presentado como logros exclusivos de su empresa. Esto es increíble, murmuró el ingeniero Martínez. ¿Roberto Herrera sabe que usted es esa consultora? Carmen negó con la cabeza. Roberto Herrera cree que su esposa es una ama de casa sin experiencia profesional que se dedica a organizar la casa y a verse bonita en las cenas de negocios. El silencio que siguió a esa revelación fue elocuente. El ingeniero Martínez entendía perfectamente las implicaciones de lo que Carmen le estaba contando. Arquitecta Herrera, dijo finalmente, creo que necesitamos hablar con nuestro director general inmediatamente. Carmen sonrió. Estoy completamente de acuerdo. Durante la siguiente hora, Carmen repitió su presentación ante el director general de DIUI y 2 vicepresidentes más. La reacción fue unánime: asombro ante la calidad técnica de su trabajo, indignación por la falta de reconocimiento que había recibido y entusiasmo por las posibilidades de colaboración futura. Arquitecta Herrera, le dijo el director general al final de la reunión, me gustaría ofrecerle formalmente una posición como directora de desarrollo de proyectos especiales en nuestra empresa. El salario inicial sería de 150,000 pesos mensuales, con participación en las ganancias de los proyectos que desarrolle. Carmen sintió una oleada de satisfacción que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con el reconocimiento profesional. Es una oferta muy generosa, pero antes de aceptar hay algo que necesito hacer. ¿Qué necesita hacer? Carmen miró su reloj. Eran las 12:30 p.m. Necesito tener una conversación muy importante con alguien. Cuando Carmen salió del edificio de DIUI, se sintió como si hubiera nacido de nuevo. Por primera vez en años, alguien había valorado su trabajo, había reconocido su talento, había visto en ella algo más que la esposa bonita de un hombre exitoso. Se sentía poderosa, capaz, profesional, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Manejó de regreso hacia las lomas con una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía exactamente dónde encontrar a Roberto a esta hora, en su oficina, celebrando con Miguel y don Arturo los últimos detalles del contrato de Santa Fe, sin tener la menor idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando llegó a las oficinas de Herrera Construcciones, Carmen se estacionó justo enfrente del edificio. Era un edificio moderno de 5 pisos que Roberto había diseñado como sede de su empresa. En la fachada, grandes letras doradas proclamaban Herrera Construcciones, construyendo el futuro de México. Carmen entró al lobby como había hecho cientos de veces en los últimos años. La recepcionista, Mónica, la saludó con la familiaridad de alguien que había visto crecer la empresa. Señora Carmen, qué sorpresa verla por aquí a esta hora. El ingeniero Roberto está en junta con don Arturo y el arquitecto Miguel. Lo sé, Mónica. ¿Podrías decirle que necesito hablar con él? Es urgente. Por supuesto, señora. ¿Quiere que le traiga un café mientras espera? No, gracias. ¿Estaré bien? Carmen se sentó en la sala de espera, observando las fotografías que decoraban las paredes. Imágenes de todos los proyectos que Roberto había completado durante los últimos años. Edificios de oficinas, centros comerciales, desarrollos residenciales.
En cada fotografía Roberto aparecía sonriendo junto a funcionarios gubernamentales, socios, inversionistas. Pero Carmen sabía que detrás de al menos la mitad de esos proyectos exitosos estaba su trabajo silencioso, sus soluciones técnicas, sus horas de investigación y análisis. Todo invisible, todo sin reconocimiento. Después de 10 minutos, Roberto salió de la sala de juntas acompañado de don Arturo y Miguel. Se veía sorprendido de verla allí. «Carmen, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo?» «Necesito hablar contigo, Roberto. A solas». Don Arturo y Miguel intercambiaron miradas. «Nosotros ya nos íbamos», dijo don Arturo diplomáticamente. «Roberto, hablamos mañana para ultimar los detalles». Cuando se quedaron solos, Roberto cerró la puerta de su oficina y miró a Carmen con preocupación. «¿Qué pasa, amor? ¿Te ves diferente?» Carmen se sentó frente al escritorio de Roberto, en la misma silla donde había estado sentada cientos de veces, como la esposa que venía a llevarle almuerzo o a acompañarlo en reuniones sociales. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era la esposa. Era una profesional con algo importante que decir. «Roberto, tengo que contarte algo que va a cambiar todo entre nosotros». Roberto se sentó detrás de su escritorio, claramente incómodo. «Carmen, me estás asustando, ¿de qué hablas?» Carmen abrió su portafolio y comenzó a sacar documentos. «Hablar de esto», dijo, colocando los contratos de consultoría sobre el escritorio. Roberto miró los papeles sin comprender. «¿Qué es esto?» «Estos son contratos de consultoría que he firmado durante los últimos 3 años. Contratos para proyectos de desarrollo urbano, análisis técnicos, soluciones legales para problemas de construcción». Roberto tomó uno de los documentos y lo leyó. Su expresión cambió gradualmente de confusión a incredulidad. «Carmen Herrera Villalobos, ¿este es tu nombre de soltera?» «Sí, Roberto, es mi nombre profesional». Roberto siguió leyendo, y Carmen pudo ver el momento exacto en que comenzó a entender las implicaciones. «¿Me estás diciendo que has estado trabajando como consultora?» «No solo trabajando como consultora». Carmen colocó más documentos sobre el escritorio. «Trabajando como consultora en tus proyectos». La cara de Roberto se puso pálida. «¿Qué quieres decir?» Carmen señaló uno de los contratos. «¿Recuerdas el proyecto de oficinas en Polanco del año pasado? ¿El que casi se cancela por problemas con los permisos ambientales?» «Sí, pero encontramos una solución». «Yo encontré la solución, Roberto. Fui yo quien identificó la regulación que permitía modificar la clasificación ambiental del terreno». Carmen puso otro documento sobre la mesa. «¿Y el desarrollo residencial en Satellite? ¿El que tuvo problemas con las regulaciones de altura?» Roberto tomó el documento con manos temblorosas. No entiendo. Fui yo quien encontró la manera de reclasificar el proyecto bajo las nuevas regulaciones urbanas. Fui yo quien desarrolló el diseño alternativo, que cumplía con todas las normas». Carmen continuó colocando documentos uno tras otro, mientras Roberto los revisaba con creciente horror y comprensión. «¿Y el proyecto de Santa Fe?» Carmen puso el último folder sobre el escritorio. «El proyecto que están celebrando hoy. El proyecto que va a hacer millonario a don Arturo y a convertirte en el constructor más importante del país». Roberto abrió el folder con manos temblorosas. Adentro estaban todos los estudios técnicos, las soluciones legales, los análisis de factibilidad que habían hecho posible ganar el contrato más importante de su carrera. ¿Todo esto lo hiciste tú?» «Todo, Roberto. Cada solución técnica, cada interpretación legal, cada análisis de factibilidad. Durante 3 años he sido la consultora secreta que ha resuelto todos los problemas complicados de tu empresa». Roberto se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina como un animal enjaulado. No puede ser. ¿Cómo es posible? Tú no sabes nada de construcción. ¿Nunca estudiaste? Terminé mi carrera de arquitectura hace 4 años, Roberto. Por las noches, mientras tú creías que estaba viendo televisión o leyendo revistas, me titulé con mención honorífica». Roberto se detuvo en seco. «¿Terminaste la carrera?» «No solo la terminé. También hice una maestría en desarrollo urbano. También estudié derecho inmobiliario. También me especialicé en regulaciones ambientales y permisos de construcción». Carmen se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad.
Durante 20 años, Roberto, me has tratado como si fuera una mujer sin cerebro, sin ambiciones, sin capacidades. Pero durante todo este tiempo, he estado estudiando, aprendiendo, preparándome. Roberto se dejó caer en su silla, claramente en shock. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Carmen se volvió para mirarlo. Porque cada vez que intenté hablarte de mis intereses profesionales, me dijiste que no necesitaba trabajar. Cada vez que mencioné la posibilidad de retomar mi carrera, me dijiste que mi lugar estaba en la casa. Cada vez que traté de participar en tus conversaciones de negocios, me silenciaste como si fuera una niña. Pero yo pensé que eras feliz así. ¿Feliz siendo invisible? ¿Feliz siendo reducida a un objeto decorativo en tus cenas de negocios? ¿Feliz escuchando cómo te burlas de mí delante de tus socios? Roberto se pasó las manos por el cabello, claramente abrumado. Carmen, yo no sabía si hubieras hablado conmigo, hablar contigo. Roberto, anoche, en la cena, cuando Miguel me preguntó sobre el mercado inmobiliario, tú te reíste y dijiste que los negocios eran cosa de hombres. Cuando don Arturo comentó que cada mujer tiene su lugar, tú asentiste como si fuera la cosa más natural del mundo. Carmen regresó al escritorio y recogió sus documentos. Durante 3 años, he estado trabajando en la sombra, resolviendo los problemas que tu empresa no podía resolver, encontrando las soluciones que hacían posible tus éxitos. Y todo este tiempo, tú has estado presumiendo ante el mundo como si fueras un genio empresarial. Carmen, por favor, podemos hablar de esto. Ya no hay nada de qué hablar, Roberto. Esta mañana acepté una oferta de trabajo. Roberto se levantó bruscamente. ¿Una oferta de trabajo? ¿Con quién? Con Desarrollo Urbano Internacional. Roberto se quedó helado. ¿DUI? ¿La empresa que perdió el contrato de Santa Fe? La misma. Me ofrecieron el puesto de directora de desarrollo de proyectos especiales. Roberto comenzó a entender las implicaciones. Carmen, ¿qué vas a hacer? Carmen se dirigió hacia la puerta. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace años, Roberto. Voy a tomar control de mi propia vida profesional. Espera, espera. Roberto corrió hacia ella. No puedes irte así. Somos socios. Somos marido y mujer. Todo lo que tenemos lo hemos construido juntos. Carmen se detuvo con la mano en la manija de la puerta. ¿Juntos? Roberto, durante 20 años yo he sido tu asistente silenciosa, tu consultora secreta, tu soporte invisible. Pero nunca hemos sido socios. Los socios se reconocen mutuamente, se respetan, comparten el crédito y los beneficios. Podemos cambiar eso. Podemos ser socios de verdad. Carmen lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Es demasiado tarde para eso, Roberto. Ayer en la noche, cuando te reíste de mí delante de todos tus amigos, cuando me dijiste que mi lugar era planchar camisas y decorar la casa, tomé una decisión. ¿Qué decisión? Carmen abrió la puerta. La decisión de ya no ser invisible. Y con esas palabras, Carmen Herrera Villalobos salió de la oficina de su esposo, dejando atrás 20 años de silencio y entrando a una nueva vida donde finalmente sería vista tal como realmente era. 3 días habían pasado desde que Carmen salió de la oficina de Roberto, y la tensión en la casa de las Lomas era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Roberto había intentado múltiples veces iniciar una conversación, pero Carmen había mantenido una distancia cordial pero firme. No era crueldad, era la necesidad de espacio para procesar 20 años de decisiones y 3 días de revelaciones que habían cambiado todo. El miércoles por la mañana, Carmen recibió una llamada que esperaba desde hacía tiempo. Era María Elena Vázquez, la periodista de investigación más respetada del periódico El Universal, especializada en temas de género y empoderamiento femenino. Carmen la había contactado 2 semanas atrás, después de leer una serie de artículos sobre mujeres empresarias que habían roto barreras en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Arquitecta Herrera, disculpe que la llame tan temprano, dijo María Elena con voz profesional pero cálida. He estado revisando toda la documentación que me envió, y debo decirle que su historia es extraordinaria. Carmen se encontraba en su estudio secreto del sótano, el mismo espacio que durante 3 años había sido su refugio profesional,
y que ahora se convertía en el centro de operaciones de su nueva vida. Gracias por tomarse el tiempo de revisar todo, María Elena. Sé que es una historia compleja. Compleja pero fascinante, y muy importante. Creo que su historia podría inspirar a miles de mujeres mexicanas que están en situaciones similares. María Elena hizo una pausa. ¿Está segura de que quiere hacer esto público? Una vez que publiquemos el artículo no habrá marcha atrás. Carmen miró las paredes de su estudio, decoradas con planos arquitectónicos, certificados profesionales y fotografías de proyectos que había desarrollado en secreto. Estoy completamente segura. Es hora de que las mujeres sepan que es posible reconstruir su vida profesional, sin importar la edad, sin importar cuántos años hayan estado en silencio. Perfecto. Me gustaría hacer la entrevista principal mañana, pero antes necesito verificar algunos datos con fuentes independientes. ¿Tiene algún problema si contacto al licenciado Eduardo Mendoza para confirmar los aspectos legales de su historia? Por supuesto. Eduardo está al tanto de todo y puede proporcionarle toda la documentación necesaria. Excelente. También me gustaría contactar a algunas personas de desarrollo urbano internacional para confirmar su nueva posición. Carmen sintió una punzada de nerviosismo mezclada con emoción. Una vez que el artículo se publicara, toda la industria de la construcción en México sabría su historia. Roberto, don Arturo, Miguel, todos sus conocidos se enterarían de que la esposa silenciosa había sido, en realidad, la mente brillante detrás de muchos éxitos empresariales. María Elena, hay algo más que debo contarle, añadió Carmen. Ayer recibí información de que otras empresas de construcción están interesadas en mis servicios. Parece que la noticia de mi cambio profesional se está extendiendo rápidamente en el sector. ¿Otras empresas? Sí. Constructora Millennium me contactó para ofrecerme una consultoría en un proyecto de vivienda social en Ecatepec, y Desarrollos Sustentables quiere que evalúe la factibilidad de un complejo eco-friendly en Cuernavaca. María Elena silbó suavemente. En menos de una semana pasó de ser una consultora secreta a ser una de las arquitectas más solicitadas del país. Esto es material para una serie de artículos, no solo uno. Lo que más me emociona, confesó Carmen, es que finalmente puedo usar mi experiencia para proyectos que realmente me importan. El proyecto de vivienda social podría beneficiar a miles de familias de bajos recursos. Esa es exactamente la perspectiva que hace su historia tan poderosa. No es solo sobre reconocimiento personal, es sobre usar el talento para generar un impacto social positivo. Después de colgar con María Elena, Carmen se quedó varios minutos en silencio, procesando la magnitud de los cambios en su vida. En menos de una semana, había pasado de ser la esposa de Roberto Herrera a ser la arquitecta Carmen Herrera Villalobos, una profesional reconocida y respetada en su propio derecho. Su reflexión fue interrumpida por el sonido de pasos en las escaleras del sótano. Roberto bajó lentamente, con una expresión que mezclaba curiosidad y aprehensión. Era la primera vez que entraba al estudio secreto de Carmen. Así que aquí es donde comenzó Roberto, pero se detuvo al ver la extensión y sofisticación del espacio. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros técnicos, revistas especializadas y archiveros llenos de documentos. Había 2 computadoras, una mesa de dibujo profesional, un plotter para imprimir planos y equipos de medición arquitectónica. Dios mío, Carmen, murmuró Roberto, claramente impactado. Esto es un despacho profesional completo. Carmen se levantó de su escritorio. Sí, Roberto, aquí es donde he trabajado durante los últimos 3 años. Roberto caminó lentamente por el espacio, tocando los libros, observando los planos, leyendo los títulos en los estantes. Teoría del diseño urbano, regulaciones de construcción en México, derecho inmobiliario avanzado. Carmen, hay cientos de libros aquí. 437 para ser exacta, respondió Carmen. Todos los he leído, algunos múltiples veces. Roberto se detuvo frente a una pared donde Carmen había colgado fotografías de todos los proyectos en los que había trabajado secretamente. Cada foto tenía una nota que explicaba cuál había sido su contribución específica al proyecto. El edificio Polanco Norte, leyó Roberto en voz alta. Solución para problemas de cimentación en suelo arcilloso. Ahorro estimado,
3.2 millones de pesos. Carmen se acercó a él. ¿Recuerdas ese proyecto? Tus ingenieros dijeron que era imposible construir en ese terreno sin una inversión masiva en cimentación especial. Sí, pero encontramos una solución alternativa. Yo encontré la solución, Roberto. Pasé 2 semanas investigando técnicas de cimentación japonesas y adapté una metodología que nunca se había usado en México. Roberto continuó leyendo. Torres residenciales del Valle. Optimización de espacios para incrementar unidades vendibles en 18%. Incremento en ganancias, 5.7 millones de pesos. Ese fue uno de mis proyectos favoritos, comentó Carmen. Logré rediseñar los espacios interiores para crear 12 departamentos adicionales, sin violar ninguna regulación de construcción. Roberto se volvió hacia ella con una expresión de incredulidad total. Carmen, estos números, si sumamos todos estos proyectos, estamos hablando de ganancias adicionales de más de 50 millones de pesos. 53.400.000 pesos para ser exacta, corrigió Carmen. He mantenido un registro detallado de cada contribución. Roberto se dejó caer en una silla, claramente abrumado. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto en secreto? Podríamos haber sido socios reales. Podríamos haber construido un imperio juntos. Carmen se sentó frente a él. Roberto, durante los primeros años de nuestro matrimonio, intenté muchas veces hablar contigo sobre mis ideas profesionales. Cada vez que lo hacía, me decías que no necesitaba trabajar, que mi lugar estaba en la casa, que los negocios eran tu territorio. Pero yo no sabía que tenías este nivel de conocimientos, porque nunca me preguntaste. Nunca mostraste interés en lo que yo estudiaba, en lo que me apasionaba, en lo que podría aportar profesionalmente. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que Carmen reconocía como señal de estrés extremo. Carmen, sé que he cometido errores, sé que no te he valorado como debería, pero podemos cambiar todo eso. Podemos ser socios de verdad. Carmen lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Roberto, hace 3 días yo habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Pero ahora es demasiado tarde. ¿Por qué es demasiado tarde? Carmen se levantó y caminó hacia su escritorio. Porque he descubierto algo que nunca pensé que podría sentir. El respeto profesional genuino. En Dewey me valoran por mi trabajo, por mis ideas, por mi capacidad. No soy la esposa de nadie. Soy Carmen Herrera Villalobos, arquitecta. Roberto se levantó bruscamente. Pero también eres mi esposa. Llevamos 20 años casados. Sí, Roberto. 20 años en los que me has visto como un accesorio de tu éxito. 20 años en los que mi identidad ha estado completamente subordinada a la tuya. Carmen abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre manila. Hay algo más que necesitas saber. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Son los documentos que me solicitó un abogado matrimonialista. Una evaluación de mis contribuciones financieras al patrimonio familiar durante los últimos años. Roberto abrió el sobre y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de confusión a shock absoluto. Según este análisis, continuó Carmen, mis contribuciones como consultora secreta han generado aproximadamente el 40% de las ganancias netas de tu empresa durante los últimos 3 años. Roberto dejó caer los documentos. ¿40%? Sí. Y según las leyes mexicanas de divorcio y sociedad conyugal, tengo derecho a una compensación equitativa por esas contribuciones. La palabra divorcio cayó en el estudio como una bomba. Roberto se quedó paralizado mirando a Carmen como si fuera una extraña. ¿Divorcio? Carmen, no podemos divorciarnos. Somos una familia. Hemos construido una vida juntos. Carmen sintió una punzada de dolor, pero mantuvo su resolución. Roberto, hemos construido una vida en la que yo he sido invisible. Una vida en la que mi valor se medía por mi apariencia en las cenas de negocios y mi capacidad para mantener la casa perfecta. Pero eso puede cambiar. Ya cambió, Roberto. Ya no soy esa mujer. Ya no puedo fingir que soy feliz siendo invisible. Roberto se acercó a ella con desesperación. Carmen, por favor, no hagas esto. Podemos hacer que funcione. Puedo cambiar. Podemos ser socios iguales. Carmen lo miró con una expresión que mezclaba amor y tristeza. Roberto,
Te he amado durante 20 años. Parte de mí siempre te amará. Pero ya no puedo seguir siendo la mujer que era. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Carmen caminó hacia la ventana del sótano, que daba vista al jardín que había cuidado meticulosamente durante años. No lo sé, Roberto. Honestamente no lo sé. Lo único que sé es que necesito espacio para descubrir quién soy cuando no estoy definiéndome en relación a ti. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Carmen. Era una llamada que había estado esperando. Disculpa, Roberto. Tengo que contestar esta llamada. Carmen respondió con voz profesional. Arquitecta Herrera. Carmen, soy Carlos Martínez de DUI. ¿Tienes un momento para hablar? Por supuesto, ingeniero. Tengo noticias excelentes. El proyecto que propusiste para Santa Fe ha sido aprobado por nuestro consejo directivo. Queremos comenzar de inmediato. Carmen sintió una oleada de emoción pura. ¿En serio? Totalmente en serio. Y hay más. Hemos decidido nombrarte directora del proyecto. Serás la primera mujer en dirigir un desarrollo de esta magnitud en la historia de nuestra empresa. Carmen miró a Roberto, quien había escuchado la conversación con creciente horror. Ingeniero Martínez, acepto la posición con mucho gusto. Excelente. Necesitamos programar una rueda de prensa para el viernes. El impacto mediático va a ser considerable, especialmente dada la situación competitiva con el proyecto actual. Cuando Carmen colgó, Roberto estaba pálido como un fantasma. Carmen, ¿me estás diciendo que vas a competir directamente contra mi empresa? Carmen asintió. No es personal, Roberto, es profesional. ¿Cómo que no es personal? Eres mi esposa. Soy una arquitecta con una propuesta superior para el desarrollo de Santa Fe. El hecho de que estemos casados no debería darle ventaja artificial a tu empresa. Roberto comenzó a caminar por el estudio como un animal enjaulado. Carmen, esto va a destruir mi empresa. Si DUI ejecuta un proyecto competidor con una propuesta superior, perderemos credibilidad en todo el sector. Roberto, durante años has presumido de que los negocios son territorio masculino, de que las mujeres no entienden la competencia empresarial. Ahora vas a experimentar competencia real. Esto es venganza. Carmen se volvió hacia él con firmeza. No, Roberto. Esto es justicia. Durante 3 años mi trabajo ha alimentado el éxito de tu empresa sin reconocimiento. Ahora mi trabajo alimentará el éxito de una empresa que me valora. Roberto se acercó a ella con desesperación. Carmen, si haces esto, no habrá vuelta atrás. Esto terminará con nuestro matrimonio definitivamente. Carmen lo miró directamente a los ojos. Roberto, nuestro matrimonio terminó hace 3 días cuando decidiste burlarte de mí delante de todos tus amigos en lugar de escuchar lo que tenía que decir. Pero esa noche no sabía nada de todo esto. Exactamente. No sabías nada porque nunca te molestaste en preguntarme. En 20 años de matrimonio, nunca me preguntaste qué soñaba, qué me apasionaba, qué podría aportar al mundo. Carmen caminó hacia las escaleras. Tengo que irme, Roberto. Tengo una reunión con mi nuevo equipo de trabajo. Roberto la siguió hacia las escaleras. Carmen, por favor, no nos destruyas por un error. Carmen se detuvo y se volvió hacia él. Roberto, yo no los estoy destruyendo. Ustedes se destruyeron solos cuando decidieron que el talento femenino era invisible. ¿Y nuestros 20 años de matrimonio no significan nada? Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero mantuvo la voz firme. Significan mucho, Roberto. Significan que durante 20 años aprendí a ser fuerte, a ser paciente, a ser estratégica. Significan que ahora tengo las herramientas para construir la vida que siempre quise. ¿Una vida sin mí? Carmen subió unos escalones antes de responder. Una vida donde sea visible, Roberto. Una vida donde mi voz sea escuchada. Una vida donde mi trabajo sea valorado. Cuando llegó a la planta superior, Carmen escuchó a Roberto gritar desde el sótano. Esto no ha terminado, Carmen. Voy a luchar por nosotros. Carmen salió de la casa hacia su BMW, pero antes de subirse al auto, se detuvo a observar la residencia donde había vivido durante 15 años. Era una casa hermosa, espaciosa, elegante, una casa que representaba todo lo que había sido, la esposa perfecta del empresario exitoso. Pero ya no era esa mujer.
Era hora de construir una nueva vida en un espacio que fuera verdaderamente suyo. Esa tarde, Carmen se reunió con un agente inmobiliario en la zona de Roma Norte. Quería encontrar un departamento que fuera profesional pero acogedor, moderno pero con personalidad. Algo que reflejara quién era ahora. Una mujer independiente, profesional y segura de sí misma. El agente, un joven entusiasta llamado Andrés, le mostró varios apartamentos. El que captó su atención inmediatamente fue un loft en un edificio Art Deco renovado. Tenía ventanales enormes, techos altos y un espacio abierto perfecto para instalar un estudio profesional. Este edificio tiene historia, explicó Andrés mientras subían al tercer piso. Fue construido en los años 40 por uno de los arquitectos más visionarios de la época. Recientemente fue renovado, pero conservando todos los elementos arquitectónicos originales. Cuando Carmen entró al loft, sintió inmediatamente que había encontrado su nuevo hogar. El espacio tenía una energía diferente, moderna pero con carácter, sofisticada pero acogedora. Era el tipo de lugar donde podía imaginar desarrollando proyectos, recibiendo clientes, construyendo una nueva vida. ¿Cuándo podría mudarme?, preguntó Carmen. Andrés sonrió. Si firma hoy, podría tener las llaves mañana. Carmen no dudó. Perfecto. Esa noche, después de firmar todos los documentos para su nuevo departamento, Carmen regresó a Las Lomas por última vez como residente. Roberto no estaba en casa. Probablemente seguía en la oficina, tratando de encontrar una manera de resolver la crisis que se avecinaba. Carmen subió a su habitación y comenzó a empacar sus pertenencias más importantes: ropa, joyas, libros, documentos personales. Mientras doblaba cuidadosamente cada prenda, reflexionó sobre los 20 años de recuerdos que estaba dejando atrás. No todo había sido malo. Hubo momentos de felicidad genuina, de conexión real con Roberto. Los primeros años de matrimonio, cuando ambos soñaban con construir un futuro juntos. Los viajes que habían hecho, las cenas íntimas, las conversaciones nocturnas sobre sus esperanzas y miedos. Pero en algún momento, Roberto había dejado de verla como una compañera y había comenzado a verla como un accesorio. En algún momento, ella había dejado de luchar por ser escuchada y había comenzado a trabajar en silencio. Ambos habían contribuido a crear una dinámica que ya no era sostenible. Cuando terminó de empacar, Carmen bajó al estudio del sótano por última vez. Empacó cuidadosamente todos sus libros técnicos, sus planos, sus equipos de trabajo. Todo lo que había construido en secreto durante 3 años, se mudaría con ella a su nueva vida. Mientras cerraba la última caja, escuchó la llegada del auto de Roberto. Pasos en la planta superior. La voz de Roberto llamándola. Carmen subió del sótano con sus cajas y se encontró con Roberto en la sala. ¿Te vas?, preguntó Roberto, observando las maletas y cajas. Sí, esta noche. Roberto se sentó pesadamente en el sofá. Carmen, una vez más te pido que reconsideres. Podemos trabajar esto. Podemos encontrar una solución. Carmen se sentó frente a él, pero mantuvo distancia. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y las parejas que logran superar las crisis? Roberto negó con la cabeza. Las parejas que superan las crisis son aquellas donde ambos miembros están dispuestos a cambiar fundamentalmente, no solo a modificar comportamientos superficiales, sino a transformar la manera en que se ven a sí mismos y a su pareja. Yo estoy dispuesto a cambiar. Carmen lo miró con tristeza. Roberto, tú estás dispuesto a cambiar para recuperar a la Carmen que era tu esposa silenciosa. Pero esa Carmen ya no existe. La mujer que soy ahora necesita un tipo de relación que tú nunca has querido ofrecer. ¿Qué tipo de relación? Una relación entre iguales. Una relación donde ambos socios profesionales se respeten mutuamente. Una relación donde mi éxito no sea visto como una amenaza a tu masculinidad. Roberto guardó silencio durante varios minutos. Finalmente, con voz quebrada, preguntó: ¿hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo? ¿De que podamos construir ese tipo de relación? Carmen sintió una punzada de dolor en el pecho. Parte de ella quería decir que sí,
Quería intentar una vez más construir algo nuevo con el hombre que había amado durante 20 años. Pero otra parte de ella, la parte que había estado silenciada durante demasiado tiempo, sabía que era imposible. Roberto, durante 20 años he moldeado mi vida alrededor de tus necesidades, tus horarios, tus prioridades. Durante 3 años, he trabajado en secreto para apoyar tu carrera mientras sacrificaba la mía. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, tengo la oportunidad de descubrir quién soy cuando no estoy definiéndome en relación a otra persona. Carmen se levantó del sofá. Necesito explorar esa posibilidad. Necesito saber quién es Carmen Herrera Villalobos cuando no es la esposa de Roberto Herrera. Roberto también se levantó, con lágrimas en los ojos. ¿Y si descubres que me extrañas? ¿Si descubres que quieres intentarlo de nuevo? Carmen caminó hacia él y le tocó suavemente la mejilla. Si eso sucede, Roberto, hablaremos. Pero tiene que ser la nueva Carmen hablando con un nuevo Roberto. No podemos regresar a lo que éramos. Roberto asintió, claramente luchando por mantener la compostura. ¿Puedo ayudarte a cargar las cajas al auto? Carmen sonrió con tristeza. Me gustaría eso. Trabajaron en silencio durante los siguientes 30 minutos, cargando las pertenencias de Carmen en su BMW. Era una escena extrañamente íntima y melancólica. Dos personas, que habían compartido 20 años de vida, colaborando por última vez como pareja. Cuando la última caja estuvo en el auto, Carmen y Roberto se quedaron parados en la entrada de la casa, sin saber muy bien cómo despedirse. Carmen, dijo Roberto finalmente, quiero que sepas que, a pesar de todo, te admiro por lo que estás haciendo. Requiere mucho valor cambiar de vida a los 45 años. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Gracias, Roberto. Eso significa mucho para mí. Y quiero que sepas que, sin importar lo que pase entre nosotros, siempre voy a valorar los años que pasamos juntos. Eres una mujer extraordinaria. Carmen se acercó a él y le dio un abrazo largo y profundo. Tú también fuiste una parte importante de mi vida, Roberto. Siempre lo serás. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Cuídate mucho, susurró Roberto. Tú también. Carmen subió a su auto y encendió el motor. Mientras se alejaba de las lomas hacia su nueva vida en Roma Norte, miró por el espejo retrovisor y vio a Roberto parado en la entrada de su casa, observando cómo se iba la única mujer que había amado en su vida adulta. Pero esta vez, Carmen no miró atrás por mucho tiempo. Tenía los ojos puestos en el futuro, en las posibilidades infinitas que se abrían ante ella. Por primera vez en 20 años, era completamente libre de ser quien realmente era. Y quien realmente era, descubriría pronto, era mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. 6 meses después de aquella noche lluviosa en el restaurante, El Palacio, Carmen Herrera Villalobos estaba parada en la terraza del piso 30 del edificio corporativo más moderno de Santa Fe, observando cómo las grúas de construcción trabajaban incansablemente en lo que se convertiría en el desarrollo urbano más innovador y sostenible de América Latina. Arquitecta Herrera, la prensa está lista para la conferencia, le informó Patricia, su asistente personal, una joven brillante recién graduada de la carrera de comunicaciones que Carmen había contratado específicamente para manejar la creciente atención mediática que recibía. Carmen asintió, pero se tomó un momento más para observar el paisaje urbano que se extendía ante ella. El proyecto, Verde Santa Fe, no era solo una construcción, era una declaración de principios, un desarrollo que combinaba oficinas ejecutivas, departamentos de lujo, espacios comerciales y áreas verdes en un diseño arquitectónico que priorizaba la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida. Lo más importante para Carmen era que el 30% de las unidades habitacionales estaban destinadas a vivienda social, garantizando que familias de clase media pudieran acceder a espacios de calidad en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era el tipo de proyecto que siempre había soñado desarrollar. Arquitectura con impacto social positivo. Estoy lista, le dijo a Patricia. La sala de conferencias estaba llena de periodistas, cámaras de televisión,
y representantes de las principales publicaciones de arquitectura y construcción del país. Carmen reconoció a María Elena Vázquez de El Universal, quien se había convertido en una aliada importante para visibilizar las historias de mujeres emprendedoras. También estaba presente Jorge Ramírez de Construcción y Diseño, la revista más prestigiosa del sector. Carmen caminó hacia el pódium con la confianza que había desarrollado durante estos 6 meses de vida independiente. Vestía un traje sastre color gris perla, que había diseñado especialmente para ella una diseñadora mexicana emergente, y llevaba puestos los aretes de plata que había comprado en su primer viaje sola a Oaxaca, un regalo que se había dado a sí misma para celebrar su primer mes como directora de proyectos en DUI. «Buenos días», comenzó Carmen con voz clara y segura. «Hace exactamente 6 meses, muchos de ustedes escribieron sobre una mujer que había decidido reclamar su identidad profesional después de 20 años de trabajo invisible. Hoy estamos aquí para hablar sobre el impacto que puede tener esa decisión cuando una mujer finalmente tiene la libertad de materializar su visión». Carmen activó una presentación que mostraba renders y planos del proyecto Verde Santa Fe. Este desarrollo no es solo un conjunto de edificios. Es un modelo de cómo la arquitectura puede servir tanto a la rentabilidad empresarial como al bienestar social. Durante los siguientes 30 minutos, Carmen explicó cada aspecto del proyecto: los sistemas de captación de agua pluvial, los paneles solares integrados en el diseño arquitectónico, los jardines verticales que purificaban el aire, y los espacios comunitarios que fomentaban la convivencia entre residents de diferentes niveles socioeconómicos. El proyecto Verde Santa Fe demuestra que es posible desarrollar bienes raíces de lujo sin sacrificar la responsabilidad social, concluyó Carmen, y demuestra que cuando las mujeres tenemos la oportunidad de liderar, priorizamos soluciones que benefician a toda la comunidad, no solo a los inversionistas. La sesión de preguntas fue intensa pero respetuosa. Jorge Ramírez fue el primero en levantar la mano. «Arquitecta Herrera, este proyecto compite directamente con el desarrollo que está construyendo Herrera Construcciones a solo 2 kilómetros de distancia. ¿Cómo maneja usted la situación personal tan particular de estar compitiendo profesionalmente con su ex esposo?» Carmen había esperado esa pregunta. Durante los últimos 6 meses, la prensa había seguido con fascinación la historia de la arquitecta invisible que había emergido para competir contra la empresa de su propio marido. «Jorge, yo no compito contra Roberto Herrera por razones personales», respondió Carmen con calma. «Compito contra cualquier proyecto que no priorice la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social. El hecho de que Roberto y yo hayamos estado casados es irrelevante desde una perspectiva profesional». María Elena Vázquez levantó la mano. «Carmen, han pasado 6 meses desde que hiciste pública tu historia. ¿Cómo ha cambiado tu vida durante este tiempo?» Carmen sonrió genuinamente. «María Elena, estos han sido los 6 meses más desafiantes y gratificantes de mi vida. He aprendido que nunca es demasiado tarde para reconstruir tu identidad, para perseguir tus sueños, para exigir el respeto que mereces. ¿Y qué consejo les darías a otras mujeres que están en situaciones similares?» Carmen se tomó un momento para pensar en su respuesta. «Les diría que el primer paso es reconocer su propio valor. Durante años, yo creí que mi contribución era menos importante porque era invisible, pero el trabajo invisible sigue siendo trabajo valioso. Una vez que reconoces tu valor, puedes comenzar a exigir que otros también lo reconozcan». Un periodista de televisión preguntó: «¿Ha tenido contacto con su ex esposo durante estos meses?» Carmen asintió. «Roberto y yo hemos mantenido comunicación mínima, principalmente a través de nuestros abogados para finalizar los aspectos legales de nuestro divorcio. Pero quiero aclarar algo importante. Yo no guardo rencor contra Roberto. Él es producto de un sistema que enseña a los hombres que el éxito femenino es una amenaza. Espero que mi historia ayude a otros hombres a entender que las mujeres exitosas no son competencia. Somos aliadas». La conferencia continuó por otros 20 minutos, con preguntas sobre los aspectos técnicos del proyecto, los desafíos de liderar en una industria dominada por hombres, y los planes futuros de Carmen como empresaria independiente. Cuando terminó la conferencia,
Carmen se sintió energizada y satisfecha. Había logrado comunicar no solo los detalles de su proyecto, sino también el mensaje más amplio sobre el empoderamiento femenino y la responsabilidad social en la arquitectura. Patricia se acercó a ella con una sonrisa. Arquitecta, la conferencia fue perfecta. Ya tengo 5 solicitudes de entrevistas adicionales, y el ingeniero Martínez quiere hablar con usted sobre el próximo proyecto. Excelente. Dile al ingeniero Martínez que estaré disponible en 30 minutos, respondió Carmen mientras guardaba sus notas en el portafolio de piel italiana que había comprado para reemplazar el viejo bolso que usaba como esposa de Roberto. Mientras caminaba hacia su oficina, Carmen reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en estos 6 meses. Su oficina en el piso 28 del edificio corporativo de Dewey tenía una vista espectacular de la Ciudad de México, con ventanales del piso al techo que dejaban entrar luz natural durante todo el día. Las paredes estaban decoradas con sus títulos universitarios, fotografías de sus proyectos y una pieza de arte contemporáneo de una artista mexicana emergente. En su escritorio tenía 3 monitores donde revisaba simultáneamente planos arquitectónicos, estudios de factibilidad y presentaciones para clientes. Era el tipo de setup profesional que siempre había soñado tener, pero que nunca había podido justificar cuando su trabajo consistía en mantener perfecta la casa de las lomas. Su teléfono sonó. Era una llamada que había estado esperando toda la semana. Arquitecta Herrera, habla la doctora Sandra Morales del Instituto Tecnológico de Monterrey, dijo una voz profesional y cálida. ¿Tiene unos minutos para conversar sobre la propuesta que nos envió? Carmen sintió una oleada de emoción. Por supuesto, doctora Morales. Gracias por llamar. Arquitecta, su propuesta para crear un programa de mentoría para mujeres en arquitectura e ingeniería ha sido aprobada unánimemente por nuestro consejo académico. Nos encantaría que fuera la directora fundadora del programa. Carmen tuvo que sentarse. Durante los últimos 3 meses había estado trabajando en una propuesta para crear un programa que conectara a mujeres exitosas en campos STEM con estudiantes y profesionales jóvenes que enfrentaran barreras similares a las que ella había experimentado. Doctora, es un honor increíble. Acepto la posición con mucho entusiasmo. Excelente. El programa comenzaría en enero del próximo año, y tenemos presupuesto para impactar a más de 500 mujeres en el primer año. También hemos conseguido apoyo de varias empresas mexicanas que quieren patrocinar becas y oportunidades laborales. Cuando Carmen colgó el teléfono, se dio cuenta de que tenía lágrimas de felicidad en los ojos. No solo había reconstruido su carrera profesional, ahora tenía la oportunidad de ayudar a otras mujeres a evitar los 20 años de invisibilidad que ella había experimentado. Su reflexión fue interrumpida por Patricia, quien entró con una expresión extraña. Arquitecta, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es personal. Carmen frunció el ceño. ¿Quién es? Roberto Herrera. Carmen sintió como si el tiempo se detuviera. No había visto a Roberto cara a cara desde la noche que se mudó de Las Lomas. Habían comunicado únicamente a través de abogados para finalizar el divorcio y dividir los bienes matrimoniales. ¿Le dijo que quiere? Patricia negó con la cabeza. Solo dijo que era importante y que esperaría el tiempo que fuera necesario. Carmen miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. En la distancia, podía ver las grúas del proyecto de Herrera Construcciones, que había estado progresando lentamente debido a varios problemas técnicos y retrasos en los permisos. Está bien, Patricia. Dile que puede pasar, pero programa la reunión con el ingeniero Martínez para 1 hora más tarde. Carmen se preparó mentalmente para ver a Roberto. Durante estos 6 meses, había procesado mucho de la rabia y el resentimiento que había sentido inicialmente. Ahora, principalmente sentía una mezcla de tristeza por lo que habían perdido y determinación de proteger la nueva vida que había construido. Roberto entró a su oficina vestido con uno de sus trajes favoritos, pero Carmen notó inmediatamente que se veía cansado. Había perdido peso, tenía ojeras, y su postura no tenía la confianza característica que siempre había proyectado. «Hola, Carmen», dijo Roberto con voz suave. «Hola, Roberto, siéntate, por favor». Roberto se sentó en una de las sillas frente al escritorio de Carmen, pero mantuvo las manos nerviosas en el regazo. «Primero que nada,
Quiero felicitarte por todo lo que has logrado. He seguido tu carrera en las noticias y es increíble lo que has construido. Carmen asintió. Gracias. ¿Cómo estás tú? Roberto suspiró profundamente. Honestamente, Carmen, estoy pasando por el momento más difícil de mi vida. ¿Qué está pasando? Roberto se pasó las manos por el cabello, el mismo gesto de estrés que Carmen recordaba de años anteriores. El proyecto de Santa Fe está en crisis. Hemos tenido problemas técnicos que no podemos resolver. Los inversionistas están perdiendo confianza y don Arturo está considerando retirar su apoyo. Carmen escuchó sin mostrar emoción, aunque internamente sintió una punzada de lo que solo podía describir como justicia poética. Lo siento escuchar eso, Roberto. Carmen, he venido aquí porque finalmente entiendo lo que perdí cuando te fuiste. Roberto se inclinó hacia adelante con una expresión de desesperación. Durante estos 6 meses he intentado resolver los problemas del proyecto con Miguel y con los mejores consultores que pude contratar, pero ninguno de ellos tiene tu visión, tu capacidad para encontrar soluciones creativas. Carmen se reclinó en su silla. Roberto, ¿me estás pidiendo ayuda profesional? Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que trabajemos juntos otra vez. Carmen guardó silencio durante varios minutos, procesando la ironía de la situación. El hombre que durante 20 años había insistido en que ella no tenía nada que aportar profesionalmente, ahora venía a suplicar por su experiencia. Roberto, dijo finalmente, ¿recuerdas lo que me dijiste hace 6 meses? Que los negocios eran cosa de hombres. ¿Que mi lugar estaba planchando camisas y decorando la casa? Roberto bajó la mirada. Carmen, sé que cometí errores terribles. Sé que no te valoré como debería, pero he aprendido. ¿Qué has aprendido exactamente? Roberto levantó la vista para mirarla directamente. He aprendido que eres la persona más inteligente y capaz que conozco. He aprendido que mi éxito durante los últimos años dependía completamente de tu trabajo invisible. Y he aprendido que perderte fue el error más grande de mi vida. Carmen sintió una mezcla compleja de emociones. Parte de ella había esperado durante años escuchar esas palabras de reconocimiento, pero otra parte de ella, la parte que había crecido y evolucionado durante estos 6 meses, sabía que era demasiado tarde para las disculpas. Roberto, aprecio que hayas venido a decirme esto. Aprecio que finalmente reconozcas mi valor profesional. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el reconocimiento que me ofreces ahora y el respeto que tengo en mi nueva vida? Roberto negó con la cabeza. El reconocimiento que me ofreces ahora viene de la desesperación. Vienes a buscarme porque necesitas algo de mí. El respeto que tengo aquí en Dewey, en el Tecnológico de Monterrey, en toda la industria, no depende de que alguien me necesite. Depende de que la gente reconoce mi valor intrínseco. Roberto se quedó en silencio, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. Carmen, ¿hay alguna posibilidad de que podamos intentar reconstruir algo juntos? No solo profesionalmente, personalmente también. Carmen se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Podía ver el proyecto verde Santa Fe progresando perfectamente, con trabajadores que parecían hormigas desde esa altura, construyendo la visión que ella había diseñado. Roberto, hace 6 meses yo habría dado cualquier cosa por escucharte decir que me valorabas. Habría regresado contigo inmediatamente si hubieras mostrado el más mínimo reconocimiento de mi trabajo. Carmen se volvió para mirarlo. Pero en estos 6 meses he descubierto algo que nunca pensé que sentiría. La paz de ser valorada por quien realmente soy, no por lo que puedo hacer por alguien más. Pero podríamos ser socios reales ahora. Podríamos construir algo increíble juntos. Carmen regresó a su escritorio y se sentó. Roberto, durante 20 años yo fui tu socia silenciosa. Aporté ideas, soluciones, apoyo emocional, trabajo invisible que alimentó tu éxito, pero nunca fui tu socia reconocida. Carmen abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. ¿Sabes qué es esto? Roberto negó con la cabeza. Es la documentación de todos los proyectos que he desarrollado durante estos 6 meses. Proyectos donde mi nombre aparece en los créditos, donde mi visión es respetada, donde mis decisiones son valoradas.
Carmen mostró a Roberto fotografías de construcciones, artículos de revista, contratos firmados. He ganado más reconocimiento profesional en 6 meses que en 20 años de matrimonio contigo. Roberto miró los documentos con una expresión de comprensión dolorosa. Carmen, sé que no puedo cambiar el pasado, pero si me dieras una oportunidad. Carmen lo interrumpió suavemente. Roberto, la oportunidad que necesitabas era hace 20 años, cuando decidiste que mi voz no importaba. La oportunidad que necesitabas era hace 10 años, cuando comencé a estudiar profesionalmente y tú me dijiste que era una pérdida de tiempo. La oportunidad que necesitabas era hace 3 años, cuando comencé a trabajar como consultora y tú nunca te molestaste en preguntar en qué consistía mi trabajo. Roberto se quedó en silencio, claramente derrotado. Carmen se inclinó hacia adelante con una expresión más suave. Roberto, no te odio. Parte de mí siempre va a amarte por los buenos momentos que compartimos. Pero la mujer que era tu esposa ya no existe. La mujer que soy ahora necesita un tipo de relación que tú nunca estuviste dispuesto a ofrecer. ¿Y no hay ninguna posibilidad de que pudiéramos construir ese tipo de relación ahora? Carmen consideró la pregunta seriamente. Roberto, ¿qué tipo de relación estás dispuesto a ofrecer ahora? Roberto se animó ligeramente. Una relación de iguales. Una sociedad real, tanto personal como profesional. Reconocimiento completo de tu talento y tus contribuciones. Carmen asintió. ¿Y estarías dispuesto a aceptar que mi carrera es tan importante como la tuya? ¿Que mis proyectos tienen prioridad igual a los tuyos? ¿Que mi éxito no es una amenaza a tu masculinidad? Sí, por supuesto. Carmen se reclinó en su silla. Roberto, el problema no es lo que estás dispuesto a ofrecer ahora. El problema es que yo ya no necesito tu oferta. El silencio que siguió fue elocuente. Roberto entendía perfectamente lo que Carmen estaba diciendo. Durante 20 años, continuó Carmen, definí mi valor en relación a ti. Mi felicidad dependía de tu aprobación. Mi autoestima dependía de tu reconocimiento. Ahora mi valor viene de mi propio trabajo. Mi felicidad viene de mis propios logros. Mi autoestima viene de mi propia competencia. Carmen se levantó nuevamente, indicando que la conversación estaba llegando a su fin. Roberto, espero sinceramente que encuentres la manera de resolver los problemas de tu proyecto. Espero que esta experiencia te ayude a valorar más el talento femenino en el futuro. Pero mi vida ya no está disponible para ser el soporte invisible de tu éxito. Roberto se levantó lentamente, claramente derrotado, pero con una expresión de respeto genuino. Carmen, quiero que sepas que admiro profundamente lo que has logrado. Y quiero disculparme formalmente por todos los años en que no te valoré como merecías. Carmen caminó hacia él y le tendió la mano. Acepto tu disculpa, Roberto. Y te deseo todo el éxito del mundo en tus proyectos futuros. Roberto tomó su mano y la sostuvo por un momento más de lo necesario. ¿Podemos mantenernos en contacto? Como amigos, tal vez. Carmen sonrió con una mezcla de tristeza y calidez. Tal vez en el futuro, Roberto, cuando ambos hayamos terminado de procesar esta transición. Cuando Roberto salió de su oficina, Carmen se sentó en su escritorio y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. Sintió una mezcla compleja de emociones. Tristeza por el final definitivo de una era, alivio por haber mantenido sus límites, y emoción por las posibilidades infinitas que se abrían ante ella. Patricia entró con una sonrisa. Arquitecta, el ingeniero Martínez está listo para la reunión, y llegó esto para usted. Patricia le entregó un sobre elegante con el logo del Colegio de Arquitectos de México. Carmen lo abrió y leyó la carta con creciente emoción. Estimada arquitecta Herrera, decía la carta, es nuestro honor informarle que ha sido seleccionada para recibir el Premio Nacional de Innovación en Arquitectura Sustentable, en reconocimiento a su proyecto Verde Santa Fe y su contribución al desarrollo urbano socialmente responsable. Carmen sintió lágrimas de felicidad en sus ojos. Era el reconocimiento profesional más importante que podía recibir un arquitecto en México. Patricia, dijo Carmen con voz emocionada, cancela todas mis citas esta tarde. Quiero ir a celebrar. Pero en lugar de ir a un restaurante caro o llamar a amigos para presumir su éxito, Carmen decidió hacer algo diferente.
Manejó hasta un pequeño café en la colonia Roma Norte, cerca de su departamento, donde había comenzado a ir regularmente para trabajar en las tardes. Se sentó en su mesa favorita junto a la ventana, pidió un café de olla y abrió su laptop. Tenía un proyecto personal en el que había estado trabajando durante las últimas semanas. Las memorias de su transformación. Capítulo 1. Escribió Carmen. El día que decidí ser visible. Durante las siguientes 2 horas, Carmen escribió sobre la noche en el restaurante El Palacio, sobre los años de silencio, sobre el momento exacto en que decidió que ya no podía seguir siendo invisible. Escribió sobre el miedo, la incertidumbre, pero también sobre la liberación increíble de finalmente ser auténtica. Mientras escribía, Carmen reflexionó sobre el hecho de que su historia no era única. Miles de mujeres mexicanas, latinoamericanas, del mundo entero, estaban viviendo en la invisibilidad, aportando trabajo valioso que no era reconocido, sacrificando sus sueños para apoyar los sueños de otros. Su libro no sería solo sus memorias, sería un manual de empoderamiento para mujeres que querían reclamar su identidad profesional, sin importar su edad o circunstancias. Cuando el café estaba cerrando, Carmen guardó su laptop y caminó hacia su departamento. Las calles de Roma Norte estaban llenas de vida nocturna. Parejas jóvenes cenando en terrazas, artistas vendiendo sus obras en las esquinas, músicos tocando en los parques. Su departamento la recibió con la calidez de un espacio que era completamente suyo. Había decorado cada rincón según sus gustos personales, sin tener que considerar las preferencias de nadie más. Las paredes tenían arte mexicano contemporáneo, los muebles eran modernos pero cómodos, y su estudio profesional ocupaba toda una pared con vista a la ciudad. Antes de acostarse, Carmen se paró en el balcón de su departamento y observó las luces de la Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte. En la distancia, podía ver las luces de construcción del Proyecto Verde Santa Fe, trabajando durante la noche para cumplir con los cronogramas ambiciosos que ella había establecido. Por primera vez en su vida adulta, Carmen se sentía completamente en paz consigo misma. No porque hubiera alcanzado todos sus objetivos, aún tenía muchos sueños por cumplir, sino porque finalmente estaba viviendo auténticamente, siendo valorada por quien realmente era. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de María Elena Vázquez. Carmen, acabo de ver la noticia del Premio Nacional. Felicidades. Eres una inspiración para todas nosotras. Carmen sonrió y respondió. Gracias, María Elena. Esto es solo el comienzo. Y era verdad. A los 46 años, Carmen Herrera Villalobos había descubierto que la vida podía comenzar en cualquier momento, siempre y cuando una tuviera el valor de reclamar su propia voz. Al día siguiente, Carmen despertó con una energía renovada. Tenía reuniones programadas con 3 empresas internacionales que querían contratar sus servicios. Una entrevista con una revista estadounidense sobre mujeres líderes en arquitectura y una llamada con la editorial que quería publicar sus memorias. Pero antes de comenzar su día profesional, Carmen hizo algo que se había convertido en ritual matutino. Escribió 3 páginas en su diario personal sobre gratitud, reflexiones y objetivos. Hoy estoy agradecida, escribió, por el valor que tuve para cambiar mi vida. Estoy agradecida por cada día de los últimos 6 meses que me han permitido descubrir quién realmente soy. Y estoy emocionada por todas las mujeres que van a leer mi historia y van a decidir que ellas también merecen ser vistas, escuchadas y valoradas. Carmen cerró su diario, se preparó un café y comenzó otro día en su nueva vida. Una vida donde era visible, valorada y completamente auténtica. Una vida donde, finalmente, era libre de ser exactamente quien había estado destinada a ser desde siempre. Y mientras la Ciudad de México despertaba a un nuevo día lleno de posibilidades, Carmen Herrera Villalobos sonrió, sabiendo que había tomado la decisión correcta. No solo para ella, sino para todas las mujeres que vendrían después, quienes verían su ejemplo y entenderían que nunca es demasiado tarde para reclamar su propia grandeza. La historia había terminado, pero en realidad era solo el comienzo. Y así termina la increíble historia de Carmen Herrera Villalobos,
Una mujer que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra propia voz y valor. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conoces a alguna mujer que haya pasado por una situación similar? ¿Crees que Carmen tomó la decisión correcta al dejar atrás su vida de invisibilidad? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer tus opiniones y experiencias. Cada comentario nos ayuda a crear mejores historias para ustedes. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar, no olvides darle like. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias de transformación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de superación, empoderamiento y segundas oportunidades. Recuerda, tu vida puede cambiar en cualquier momento que decidas dejar de ser invisible y empezar a brillar con tu propia luz. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te va a emocionar hasta las lágrimas.